Muchas gracias. Ya, permiso, me retiro yo. Ya, Okay. Natalia. Que disfruten su clase. Muchas gracias. Gracias. Bueno, primero que todo, bienvenido a esta primera clase de estos microcursos. ¿Ya? Acá vamos a aprender sobre gestión de residuos y economía circular. Voy a presentar, así que denme un segundo. Vamos a partir con esta presentación. ¿Pueden ver bien ahí, cierto? Sí. Ya, Sí, perfecto. se ve bien. Bueno, siempre parto una exposición o una clase con la siguiente pregunta. Un poco, ¿por qué creen que estamos haciendo esto? ¿Qué es lo que los motiva o qué razón encuentran ustedes? A ver si Julio ahí me puede responder. ¿Por qué estamos haciendo todo esto? ¿Por qué tenemos que aprender sobre gestión de residuos? ¿O por qué te llama a ti la atención? ¿Qué cosa te causa el saber por qué vamos a hacer esto? ¿Tienes tú alguna idea, Julio? ¿Qué se te ocurre? Sí, la verdad es que como en el área de construcción, ¿no es cierto? A veces se despilfarran materiales que realmente podrían ocuparse. Entonces, yo creo que el que nosotros aprendamos de todo esto nos ayuda a poder optimizar los recursos que tenemos tanto en el área de construcción como en los recursos de la tierra. Así que, La excelente. optimización, entonces, es un punto importante. Jacqueline, Claro. ¿tú quieres aportar con algo así? ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Porque hasta el momento no estamos haciendo nada con lo que desechamos y nos estamos llenando de basura o de desechos por todos lados. O sea, me imagino que el planeta no tiene una capacidad sin fin o infinita para acumular tantas cosas. Claro. Mira, esta es una foto del planeta, nuestro planeta azul, único en la galaxia, podríamos decir, en nuestro sistema solar, ¿ya? En donde acá tenemos dos fechas. Tenemos, por ejemplo, el año 1937, y había que entender que en esa época había una población mundial de 2.3 millones de personas, ¿ya? Había un carbón en la atmósfera de 280 partes por millón. Y los espacios naturales que tenía el planeta ya en esos años era el 66%. O sea, ya no habíamos consumido ya en esos años una gran parte del recurso natural, de lo existente, de los espacios naturales. Pero el año pasado ya tenemos 7.8 billones. Yo creo que ya este año ya estamos llegando a los 8 billones de habitantes. El carbón en la atmósfera es de 415 partes por millón y los espacios naturales restantes solamente el 35%. Se dice que para el 2050 ya vamos a ser sobre los 9 billones de habitantes, ¿ya? Y claramente nuestros espacios naturales podrían descender quizá a un 17% y cosas así. Realmente estamos a puertas del colapso de nuestro planeta. Hay que entender que ahí sale que nuestro planeta tiene parámetros finitos. Y nosotros nunca hemos vivido con esos parámetros finitos, desde la era industrial hacia adelante. Es por eso que acá yo les muestro una publicidad, por ejemplo, en los años 60, en donde se podía ver toda esta maravilla. Era la maravilla de la tecnología que llegaba a nuestros hogares. O sea, que ya una persona podía tener un refrigerador dentro de la casa con carne, con frutas, con todo tipo de cosas, todo tipo de productos ya que nos entregaba, que ahora podíamos ir al supermercado y elegir lo que nosotros quisiéramos, ¿ya? También la lavadora, por ejemplo, ya le quita ese peso que tenía la dueña de casa, o de tener que lavar a mano todo esto, ya las máquinas empezaron a hacer su función. ¿A qué voy con esto? Ya en los años 60 hubo un auge en lo que era la producción y el consumo. La gente, de cierta manera, vivíamos en una fiesta que todo era ilimitado, que teníamos posibilidad de crecer infinito. Y la verdad que fue muy bonito mientras duró. Pero nosotros somos de cierta manera, la primera generación que estamos viendo los reales efectos que este modelo de producción y consumo ha generado en nuestro planeta, nuestro único espacio donde vivir. Y quizás seamos lo último que tengamos la posibilidad de poder enfrentar
este cambio, ¿ya? Y poder adaptarnos de una manera mucho más sostenible. Entonces, para que ustedes sepan, hoy en día necesitamos 1.7 planetas para poder mantener ese estilo de vida que nosotros queremos, ¿ya? Este estilo de vida que realmente es una fiesta que tú tienes un bar abierto, una fiesta que está todo maravilloso, o sea, que tú puedes hacer lo que quieras. Lamentablemente hemos vivido bajo ese concepto y hoy en día no está pasando la cuenta. Ustedes solamente imagínense, ¿qué les pasa si les sube 1 grado de temperatura? Si nuestra temperatura está entre los 36 y 37 grados y nos sube 1 grado, lo más seguro es que nos vamos a empezar a sentir un poco incómodos, sofocados, nos va a empezar a doler la cabeza, quizás un poco mareos. Si nos sube 2 grados la temperatura, ¿ya? Lo más seguro es que nos va a tirar a la cama, ¿ya? No vamos a querer trabajar, nos va a doler la cabeza de una manera terrible. Y ya, definitivamente, si nos sube 3 grados a nuestro tema corporal, vamos a tener que ir al doctor, ¿ya? De alguna manera para que nos bajen la fiebre. Lo mismo le pasa al planeta. El planeta hoy en día está en una situación que ya estamos en torno al 1,5 grados en promedio que se ha elevado en el mundo, generando todo lo que estamos empezando a vivir ahora. Estos climas que antes, la verdad, no era común. O sea, hoy día las estaciones cada día, antes las teníamos muy marcadas, hoy en día no. Y Chile, por ser un país más a los extremos, ¿ya? Y sobre todo la zona centro de Chile, está siendo la más perjudicada en este sentido, ¿ya? Por ejemplo, la sequía que nosotros tenemos, hoy en día el desierto está bajando, ¿ya? Y está llegando ya más o menos a Temuco. Entonces, tenemos un tema, un cambio climático que realmente ya lo estamos viviendo, y eso lo que va a generar son muchos problemas ambientales, económicos y sociales, ¿ya? ¿Cómo no recordar el incendio de Valparaíso, donde falleció gente, vieron muchos damnificados? Y esto se dio principalmente por una situación que hoy en día se empieza a repetir, que es como sube la temperatura. Más encima nosotros en los cerros de Valparaíso tenemos un tipo de bosques que son unos pasivos ambientales que quedaron de cierta manera por temas forestales. Tenemos mucho eucalipto en los bordes de los cerros, lo cual chupan todo el agua que tenían estos cerros, y de cierta manera lo que se ha hecho es que se ha juntado este clima caluroso, ya con mucha material en cuanto a esta madera que tiene, que es un combustible, ya que todo esto se junta y se combina para generar este tipo de catástrofe. Hoy en día lo estamos viendo en las noticias, lo que ha pasado en California, lo que ha pasado en Canadá, en Australia, y también acá en Chile. Cada día vamos a perder más biodiversidad por causa de incendios, y con todo el riesgo que tiene para nosotros, para nuestra especie. También nos podemos acordar del año 2015, estos climas extremos, cómo pasamos de unos años muy secos a unos años muy lluviosos, donde tuvimos todos estos temporales terribles que pasaron, ya que también nos indica cómo nuestro clima va cambiando y cómo también las mareas empiezan a subir. Y ahora tener un departamento en la Avenida Perú, que antes era algo muy bueno, muy espectacular, hoy en día ya son departamentos que han perdido su plusvalía. Lo mismo le está pasando a ciertos lugares en Miami y en otros lados, donde cada vez que hay un temporal se anega completamente. Esto lo que está generando es un tema complejo, en donde nosotros tenemos cambio climático, pérdida de la biodiversidad. Entendamos que el planeta, igual que nuestro cuerpo humano, ¿ya? Necesitamos moléculas, necesitamos glóbulos blancos, glóbulos rojos, necesitamos todo tipo de un ecosistema completo para poder funcionar de cierta manera, una manera más estable, una manera más equilibrada. La biodiversidad es eso. Eso nos permite generar la estabilidad necesaria. Todos los animales, los insectos, las plantas, ya todo el ecosistema genera un equilibrio en el planeta. No es solamente por el uso de tal energía o tal cosa, sino todo tiene que funcionar en equilibrio. Y esto se ha ido perdiendo. La contaminación, que es causa principalmente de nuestro mal modo de diseño y hábitos de consumo ya que tenemos.
y que está generando que esta contaminación va perjudicando también y contribuye al cambio climático y contribuye a la pérdida de biodiversidad y a tantos temas más. La desigualdad social, que va empezando a generar este mismo tipo de temas. Y bueno, obviamente, todos estos patrones, esta cultura que tenemos, que la llevamos desde toda la era industrial, de cierta manera, que es una cultura de consumo y producción, ya que lo vemos los días, los Frac Day, lo vemos en todos estos días de rebaja, cómo la gente de cierta manera, y ahí viene algo, somos la única especie que tomamos más de lo que necesitamos. ¿Ya? En ese sentido somos acumuladores de cosas que muchas veces no necesitamos. Las otras especies que habitan en el planeta no hacen eso. Y otras especies como nosotros que sí han tenido capacidad de poder tomar lo que necesitan, son ciertamente algunos grupos indígenas que han podido vivir de cierta manera en equilibrio con el planeta sin tener que, de cierta manera, necesitar mucho de él. Viven en equilibrio. A ver. Deme un segundo. Bueno, en la construcción, para que ustedes sepan, en Chile cerca del 34% de los residuos corresponden a residuos de construcción y demolición, los famosos RCD. Se proyecta que para el año 23, próximo año, 2 años más, la generación de RCD alcanzará las 7.455.602 toneladas anuales, solo considerando vivienda equivalente a más de 7 millones de metros cúbicos, o un volumen similar a 15,5 estadios nacionales. Eso es lo que nosotros en promedio estamos generando solamente en residuos de construcción y demolición. Bueno, ¿qué bueno puede haber? Existiendo esto, ya han empezado a aparecer cierta iniciativa. De hecho, yo soy uno de los gestores, junto a las personas que ustedes ven acá, del primer acuerdo de producción limpia en economía circular que está haciendo la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Ya? Ahí tenemos a Alejandra Tapia, a Karen Aguilera, con un proyecto que ha sido altamente premiado, que se llama Revaloriza, donde van a reciclar, y van a no solo reciclar, sino van a generar productos, ya que es derivado de estos residuos de la construcción, mal llamados residuos, que la verdad es que son materiales de segundo uso que le podemos dar. Y Joaquín Cueva, que Joaquín yo podría decir que es de los primeros que ha podido hacer el gran cambio, que logró hacer que Viconsa cambiara de cierta manera, de una constructora tradicional y se convirtiera en una constructora de innovación circular, le podríamos decir. ¿Y quién va a ser su próximo profesor la próxima semana? Y nos va a visitar en un rato más para saludarnos. Bueno, también tenemos de la Universidad de Valparaíso la plataforma Industria Circular, que busca articular a todos los actores, a los stakeholders de nuestra región, para poder así hacer los match entre quienes generan residuos y quienes necesitan ese recurso, para quizás generar un nuevo producto. ¿Qué también tenemos que saber? Hoy en día, a nivel global, tenemos unos objetivos de desarrollo sostenible, que son las famosas ODS. No sé si alguno lo ha escuchado alguna vez, pero que de cierta manera ya han entrado en todos los gobiernos, las grandes corporaciones, y también lo han asumido muchas comunidades. ¿Ya? Todos, de cierta manera, nos estamos alineando a las ODS para generar así un desarrollo más sostenible de todo en nuestro planeta. Y así tenemos 17 puntos, por ejemplo, el fin de la pobreza, tenemos agua y saneamiento, producción y consumo sostenible, ¿ya? Cosas de ese aspecto. En la construcción, acá ustedes pueden ver, hay 7 puntos que nos toca, por ejemplo. Energía asequible y no contaminante. Tenemos las ciudades y comunidades sostenibles, el agua limpia y saneamiento, el consumo y producción responsable, la industria, la innovación e infraestructura, acción por el clima y trabajo decente y crecimiento económico. Esos son como los 7 puntos que nos toca directamente la construcción. Y ahora quiero mostrarles un tema muy importante y nos vamos a quedar un ratito acá y lo vamos a conversar, que tiene que ver con este nuevo concepto que se llama la economía circular, que es un upgrade ciertamente de lo que es la gestión del residuo solamente. Y con esto yo les voy a mostrar esta imagen de acá abajo. ¿Qué significa cada cosa, por ejemplo? ¿Ustedes han escuchado sobre la economía lineal?
Julio, ¿has escuchado alguna vez sobre la diferencia entre la economía lineal y la economía circular? Bueno, yo se lo voy a explicar. No. Nosotros, desde la época industrial, de la industrialización, hemos tenido un modelo que se llama modelo de economía lineal. ¿De qué se trata? Principalmente extraemos materias primas, producimos, por ejemplo, algún producto, lo consumimos y después lo desechamos. Entonces, imagínate, tú, Julio, para este 18, quieres hacer un asado en tu casa, vas a hacer un evento 18ero y vas a invitar a toda tu familia. ¿Qué vas a hacer? Vas a ir a un supermercado, lo más seguro, vas a comprar la carne o distintos locales, vas a comprar la carne, la cerveza, la bebida, todo este cuento, ¿ya? Todo eso te lo vas a traer con los plásticos, con las bolsas, con todo, y vas a producir ese evento, ¿ya? Vas a poner la mesa grande, la parrilla, el carbón, ¿ya? Bueno, vas a producir ese evento, y en ese evento te van a salir muchos residuos, de partida las bolsas, un montón de cosas. Y de hecho, después del 18, los años nuevos, es cuando el basurero se lleva más basura todavía. Y ahí ustedes se van a consumir, lo van a pasar súper bien. Y después todo ese residuo que salió de todo, desde el cigarro, desde los juegos, los niños, los volantines plásticos, todo eso, ¿dónde se va? A un vertedero, o se va a alguna quebrada, o termina en el mar. Como microplásticos, de alguna manera ese desecho no se reutiliza, las bolsas y todo ese cuento. Eso pasa hoy en día no solo en un proceso como el que te expliqué ahora, sino también pasa a nivel industrial, a nivel de empresa, a nivel de servicio, a nivel de producto. Pasa en todo. ¿Por qué? Porque tenemos culturalmente un modelo de consumo lineal. Extraemos, usamos y desechamos. Y de hecho, los celulares, los televisores, al principio lo hacían para que duraran toda la vida. Hoy lo hacen para que te dure un tiempo. Ojalá que te dure 2 años. Y si se te cae, ojalá que no te dure ni un mes porque lo tienes que cambiar. Esos conceptos hoy en día tienen que cambiar. No puede ser que las cosas se realicen para ser desechadas. Porque hay un alto valor para poder hacerlo y todo ese valor no se puede perder. Entonces acá yo voy a esta imagen. Primero te mostré acá arriba lo que era economía lineal. ¿Ya? Te voy a mostrar esta imagen abajo que habla de la economía lineal, que es derecho a la basura. La economía del reciclaje, que es la economía lineal, pero cuando llegas al reciclaje dices, esto yo lo voy a reutilizar de alguna manera. Pero tu modelo sigue siendo lineal, sigue extrayendo, sigue esto otro, nomás que te preocupa en el residuo. Eso era como lo más innovador que estamos haciendo ahora. Pero ahora, hoy en día, aparece algo nuevo, que es la economía circular. Y la economía circular es mucho más amplia, porque tiene distintos aspectos. Primero, tenemos un concepto de que vamos a diseñar. Primero entendemos que el diseño es un problema, el residuo es un problema de diseño y consumo. Primero, diseñamos sin pensar en que podemos generar residuos. Entonces nosotros tenemos que generar un ecodiseño, es decir, ¿cómo yo puedo diseñar generando libre de residuo y contaminación mi producto o mi servicio? ¿Ya? Después yo pienso cómo mantener que estos productos se mantengan la mayor cantidad de tiempo, o sea, que yo los pueda reciclar una y otra vez, o reutilizar, reusar, lo que tú quieras. ¿Ya? Y principalmente hay un punto final, que es realicemos todas estas cosas para que podamos así no tener que extraer tantos recursos y permitamos que el planeta se pueda regenerar. ¿Qué es lo que necesitamos para poder generar ese equilibrio? El equilibrio necesario para que el planeta funcione nuevamente bien. Es igual que nosotros, es decir, cómo nos bajamos las fiebres, cómo nos ayudamos para que nos mejoremos. De eso se trata la economía circular. Es un modelo económico, pero de cierta manera que va de la mano con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque entiende que el mundo es finito, ¿ya? Y que nuestro impacto repercute y que finalmente vamos a ser nosotros los que vamos a terminar como los dinosaurios, ¿ya? Entonces, de eso se trata la economía circular, es diseñar, es pensar, es ver en cada fase del proceso, ver cómo yo puedo ir mejorando, ser más productivo,
económicamente más rentable, con un menor impacto social y un mayor impacto favorable ambientalmente. Ahora les voy a mostrar esta otra imagen que es un poco más compleja, ¿ya? Pero es algo que habla muy claramente de lo que es la economía circular. Y esta imagen, este diagrama se llama el diagrama mariposa, que lo hizo la Fundación Ellen MacArthur, que son como los líderes en el tema de la economía circular. Y este tiene una cosa, no sé si alguno de ustedes había visto este diagrama alguna vez. La Jacqueline parece que sí. Bueno, este Sí, lo diagrama... vimos la clase pasada. Ah, perfecto. Para recordar, este diagrama mariposa, lo bueno que tiene es que logra identificar dos mundos, ¿ya? Que son los ciclos biológicos, a mi lado izquierdo, al lado izquierdo de usted, y los ciclos técnicos, ¿ya? Que son principalmente los materiales que son artificiales. Entonces tenemos los que crearon la naturaleza y tienen capacidad para volver naturalmente, por ejemplo, una manzana, una madera, esos van a volver naturalmente a la tierra, sin la intervención del hombre. En cambio, todos los productos técnicos, como el plástico, ya no tienen capacidad para volver natural. Entonces, nosotros tenemos que, frente a ese tipo de materiales o de ciertos servicios de ese tipo, tenemos que tener la capacidad de mantenerlo lo más posible. Y para eso ahí uno ve cada una de las técnicas. Bueno, si dejo de ocuparlo, ¿cómo lo puedo compartir? ¿Cómo lo puedo mantener y prolongar ese uso? O sea, si tengo una silla, ¿es mejor botarla y cambiarla o tenemos que intentar restaurarla o arreglarla, mejorarla, protegerla? O sea, tenemos que ir tomando todas las decisiones para que las cosas se mantengan más en el tiempo. Pero los materiales que son naturales, por ejemplo, como la manzana, podemos hacer un compostaje, podemos tratarlas de otra manera, ya porque van a volver naturalmente a la tierra. Esto está generando un cambio en la economía. Y algo así súper sencillo, yo les cuento que lo más seguro que en un corto tiempo, los asados se van a terminar, van a quizás hacer otro tipo de cosas, pero, por ejemplo, hoy en día todos tenemos, por ejemplo, lavadora en nuestras casas. Perfectamente podríamos, si vivimos en un edificio y todo, podríamos tener un servicio de lavado, donde tengamos una mejor máquina lavadora, pero que es compartida de cierta manera. ¿Ya? Y de esa manera nos evitamos a que cada uno tenga una lavadora, que cada uno cada cierto tiempo la tenga que estar comprando, sino mejor pagar por ese servicio. Un poco este modelo está apuntando a eso, a poder generar ese tipo de soluciones. Muchas cosas se van a convertir en un servicio. En la construcción, acá hay una cosa que le llamamos, de cierta manera, el ciclo de vida de la construcción. Es donde nosotros podemos analizar que es algo súper importante, que todos tenemos que tener ese pensamiento de ciclo de vida, en donde nosotros podamos llegar y pensar todo lo que va sucediendo en nuestro modelo de negocio, ya, o nuestra cadena de valor completa, nosotros podemos ir mirando así, ir viendo, ya, por ejemplo, ya parte en este tema de la edificación, parte el diseño, ya, pero apliquemos un ecodiseño. Después, ¿cómo vamos a comprar esos materiales? Ya, ¿vamos a comprar materiales contaminantes o vamos a comprar materiales que sean biomateriales, por ejemplo, que tengan un bajo impacto al ecosistema? Y así nos vamos a ir organizando, perfeccionando, ser mucho más productivos para generar un impacto menor. La idea es que, por ejemplo, si después de construir nuestro edificio, que nuestro edificio, si el día de mañana termina su vida, no se tenga que llegar y demoler y que todo eso se vaya a una escombrera, se vaya a un basural, una quebrada, sino que todo eso quizás se pueda deconstruir para ser reutilizado en otra obra, o se pueda remodelar. O sea, hay muchas estrategias que podemos hacer para que la construcción sea mucho más eficiente. La idea es que eso que conocíamos de camiones llevándose todos los temas a un vertedero, no sé, a una quebrada, como le decía, eso se acabe. ¿Ya? Podamos reutilizar y mantener lo más posible nuestros productos en nuestro tema. Por eso ahora, después de esta introducción, un poco para ir viendo el por qué estamos haciendo las cosas, vamos a entrar en nuestro microcurso de introducción y conceptos generales de gestión de residuos de la construcción. Si ustedes, de cierta manera, tienen alguna pregunta, me pueden decir, porque mira, llevamos recién media hora, así que todavía nos queda 1 hora y media de clase. Ahora, si también quieren tomar un break, también me levantan la mano y me dicen,
¿ya? Y la idea es que esto sea un poco más participativo. Llegó O. Ramírez. Espérenme un poco. Bueno, como yo les contaba, yo soy Cristian Garín, soy el CEO de construccioncircular.cl, soy arquitecto de profesión, ¿ya? Tengo harta experiencia en desarrollos de proyectos, tanto de arquitectura, de construcción, he podido construir obras de bioconstrucción, hecho con materiales naturales, pero también he hecho, por ejemplo, diseños de edificios, he construido edificios modulares, he hecho casas con contenedores marítimos, o sea, me he dado la oportunidad de experimentar harto, con todo tipo de materiales, así que tengo harta experiencia en eso. Y también he tenido una participación muy amplia desde que era estudiante de arquitectura, que un día fui a golpear las puertas de la Cámara Chilena de la Construcción porque quería participar y me recibieron, y desde esa época ya cumplo 20 años, 20 y tantos años participando con la Cámara. ¿Ya? Entonces, en ese sentido he podido ver la vida del mundo empresarial en torno a esto y cómo se ha ido desarrollando. Bueno, los temas que vamos a tratar ahora es qué son los residuos de construcción y demolición, los RCD, los impactos que generan estos RCD, por qué gestionar correctamente los RCD, la obra más productiva y segura, la responsabilidad social con los RCD, la responsabilidad ambiental con los RCD, normativas, por ejemplo, que están hoy en día en torno a la RCD, y vamos a ver todo el tema de la jerarquía de la gestión de residuos, la prevención, reducción, todo eso que tiene que ver de cómo nosotros nos vamos a ir ordenando. La próxima semana, con Joaquín, que les va a hablar cuando aparezca, ya van a poder ir más al grano con la experiencia directa en obra. Joaquín es un experto en ese tema. ¿Ya? Así que partamos. Bueno, ¿qué son los residuos de construcción y demolición? ¿Alguno de ustedes sabe qué son los RCD? Julio, que el alumno acá estrella. Bueno, son todos los desechos que se van acumulando, ¿no es cierto?, cuando se va iniciando la construcción y quizá hay muchos desechos que se pueden ocupar, como las tuberías que veo ahí, eléctricas, ¿no es cierto? Claro. Mira, esta foto es una foto de Viconsa, que es la Ya. empresa que trabaja Joaquín Cueva, ya antes de que ellos aplicaran la gestión de residuos. Y era lo más normal que en una parte de la obra, todos los maestros, votaran todo revuelto en ese sector. Y después llegaba el camión, agarraban con una retro y tiraban todo arriba y se iba todo así. Claro. Eso todavía sucede en la mayoría de obras, ¿ya? Menos en Viconsa. Y en Axi, en poca obra ya se está implementando la gestión de residuos. Pero tiene que ver con eso. Hoy en día, para remodelar una casa, para cualquier cosa, se genera estos residuos que son de construcción o demolición, ¿ya? Y que la verdad, que no se lo lleva el camión de la basura. Esto uno contrata a una persona que supuestamente lo va a ir a dejar a un lugar habilitado, ¿ya? Y muchas veces terminan en los esteros, en las quebradas, ya como podemos ver, rodeando todas las zonas limítrofes de nuestra ciudad, en Valparaíso, en Quilpué, uno cuando va por el Troncal Sur ve todo eso. Bueno, la idea de esto, que antiguamente se le conocía como el RESCON, los residuos de construcción, ya, hoy en día ya nosotros tenemos la norma chilena, la 3562 del 2019, de cierta manera que nos indica cómo nosotros podemos manejar nuestros residuos. Toda esta presentación, para que sepan, la van a poder descargar, está todo con más material para que así solamente tomen sus puntos principales y no tengan que estar escribiéndolo todo ya. Bueno, ¿qué impacto generan? Acá dice, los RCD se componen de diversos tipos de residuos, cuya generación y manejo y disposición tiene impactos negativos en el ámbito ambiental, social y económico. Hoy en día, para ver el mundo de manera sostenible, lo estamos viendo bajo ese lente, siempre entre lo social, lo ambiental y lo económico. ¿Y cuáles son los impactos que generan en torno a ello? En los temas ambientales, por ejemplo, la disposición inadecuada de los RCD contaminan el suelo y el agua, ya que al entrar en contacto con la lluvia, contaminan las aguas superficiales y subterráneas. Además, intensifican, como les contaba, el cambio climático, al aumentar las emisiones de gases efecto invernadero, los GEI, tanto en su transporte como en su disposición inadecuada.
Cuando nosotros hacemos ese análisis de ciclo de vida y vemos las entradas, no entra un producto, pero también vemos las salidas, vamos a ver como este tipo de elementos. ¿Qué sale? Sale residuo, sale energía que se gastó para poder, imagínate, para poder ir a botar este residuo, ya gastaron energía en el transporte para poder generar esa faena. O sea, si esa energía, en vez de transportarlo ahí, fuera a un lugar adecuado y todo ese material lo recicláramos, ya estaríamos recuperando ese valor y no perdiéndolo como se hace acá, más encima generando todo este tremendo impacto medioambiental. Ahí no puede vivir ningún tipo de, o sea, mata las plantas, está matando todo, está contaminando de cierta manera. En el tema social, por ejemplo, acá dice, los RCD están estrechamente vinculados a una serie de problemas sociales, derivados de su transporte y particularmente de su disposición irregular, los vertederos ilegales. ¿Ya? Impactan directamente la calidad de vida y salud de los habitantes, en general de sectores más vulnerables, debido a la afección de los espacios públicos y a la ocupación del suelo que pierde su potencial uso, sea agrícola o otro, u otro, ya desplazando a la población, creando fuentes de vectores, infección y plaga. Mira, en general, ustedes lo pueden ver, si tú vas casi siempre, lamentablemente, en la periferia y cerca siempre de poblaciones, podemos ver en Santiago, esta es una foto de Santiago, pero podemos ver acá en Valparaíso, y como les decía en otros lados, esta gran cantidad de estos vertederos ilegales, donde se mezcla no solamente el residuo de la construcción, sino también, que es peor aún, mezclado con residuos de cierta manera domiciliarios. Entonces, cuando tú mezclas más encima un residuo inerte, como podría ser el residuo de construcción, con un residuo que tiene elemento orgánico, ahí tú tienes, ahí tienes una bomba porque producen los incendios, ya, porque, por ejemplo, tiene residuo de construcción, si hay madera y por otro lado hay algunos elementos químicos, se pueden generar incendios importantes, generas todo temas de, con una un crecimiento de todos los temas de los ratones, o sea, realmente es algo que impacta de manera muy negativa al entorno. Entonces tenemos poblaciones que en vez de tener, imagínate, un área verde, un parque, un bosque, algo cerca de su casa que les subiría esa plusvalía, tenemos este tipo de cosas y la verdad lo único que hace es un tremendo daño, sobre todo para la gente más pobre. Los niños que van a estar jugando ahí, que se pueden enterrar cualquier cosa, un vidrio, un clavo oxidado, no sé. Genera grande impacto. Cristian, ¿Sí? mira, yo también me he fijado que a veces hacen rellenos irregulares, ¿no es cierto? Y después la gente va y construye sus casas ahí. O sea, se toman esos terrenos, lo aplanan, ¿no es cierto? Y con puros desechos de construcción van rellenando y después montan sus casas ahí y eso puede producir, ¿no es cierto? Cuando vienen estas lluvias eh, que son inmensas, ¿no es cierto? Puede producir eh, de Como este tipo socavones, de... produce. Claro, Bueno, claro, en Reñaca, ¿se claro, acuerdan cuando se salió hace como los años 80, 90, no sé? Se salió el estero de Reñaca, ya, fue a causa que había, de cierta manera, un vertedero ilegal arriba por Glorias Navales, me parece. claro, Y claro, llegó una lluvia muy fuerte que hizo, de cierta manera, que generó como un aluvión, un aluvión, porque exacto. que partió de todo, con desecho, con todo para abajo, y mató Claro, niños. Po. O sea, murió gente en ese evento, se mm, salió gente del Macay, había un jardín infantil ahí que también, yo conocí a una señora que tenía el hijo ahí, que pasó que gente murió, o sea, ya, sí, porque pasó ese tipo de fenómeno, y la causa fue que había un vertedero ilegal más arriba, por Glorias Navales, que finalmente colapsó, y toda esa masa de material bajó hacia Reñaca y dejó esa tremenda tragedia. ¿Ya? claro. Entonces, verdad lo que tú estás diciendo. Sí, y que me doy cuenta yo Lamentablemente, porque, o sea, mm, los residuos de construcción y demolición, o sea, estos tipos de residuos que son claro, inertes, si los tratamos bien, pueden funcionar y servir para relleno, de hecho se hace. ¿Ya? Hay claro, ciertas organizaciones que lo que hacen es que buscan, por ejemplo, un espacio que fue de, no se pasa mucho, en lugares que fueron faena para sacar, por ejemplo,
para sacar ario, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? Quedan unos tremendos hoyos. Con esto se puede ir rellenando con residuos de la construcción, ya principalmente todo lo que tiene que ver con residuos de cemento, arena y todo este cuento, eso se lleva y se empieza a rellenar esto. Y después, una vez que se termina de rellenar, se puede construir una plaza encima, no un edificio, una plaza con canchas de fútbol y cosas de ese tipo, ¿ya? Ahora, lo peligroso, y que contas tú, es qué pasa en estos rellenos clandestinos, donde botan de todo, ¿ya? Botan residuo orgánico, y después la gente más encima construye encima. El problema es que esos residuos orgánicos generan gases, ¿ya? Genera gas metano, genera tipo de gases, y es súper peligroso. Uno no puede construir sobre un relleno sanitario, y se hace, ¿ya? La gente puede morir del gas de ahí. Por eso en la recta de la Salina hay todo un trabajo que están haciendo para poder sacar cualquier tipo de residuo químico que pueda haber ahí que pueda perjudicar en ese sentido, ¿ya? Bueno, los impactos de los RCE también tenemos los impactos económicos. Y acá yo les muestro en este dibujo, de cierta manera, que uno genera todo un valor, ¿ya? Extraemos el producto, construimos ese producto, lo ensamblamos, lo producimos, lo vendemos, entonces genera todo un valor desde que sacamos esa materia prima hasta que llegamos al producto final que se vende y lo compra la persona. Pero ¿qué pasa después? Lo termina de ocupar en su fase de uso, y cuando lo deja ocupar porque pasó de moda, o porque realmente el producto se echó a perder, quizás era llegar y cambiarle una piececita nomás. Pero termina ese producto y se bota. Y hoy en día uno puede ver, yo me acuerdo cuando era chico y miraba, o me contaba algún amigo o familiar que había vivido en Estados Unidos, en Europa, y decía, oye, en Estados Unidos botan los televisores nuevos, acá en Chile no. Pero después nosotros empezamos a vivir esa cultura. Que tuve cuando salieron las ventanas planas, o sea, los televisores LCD, la gente empezó a botar los televisores antiguos de los pesados. Y ahí uno los encontraba todavía funcionando y todo. Pero la gente lo cambiaba por la nueva tecnología. Entonces, eso también genera una destrucción de ese valor. Y en el caso de la construcción, por ejemplo, acá podemos ver que por ejemplo, considerar, que dice, a modo de ejemplo, al considerar lo anterior en una edificación habitacional en altura en Santiago, los costos asociados a los residuos de construcción y demolición superan con creces los 9.500 pesos el metro cúbico, ¿ya? Considerando traslado y disposición final de los mismos. En efecto, tomando en cuenta el valor de los materiales, hay que sumarle, en metros cúbicos, ¿ya? De residuo de construcción y demolición de obra gruesa, alcanzan los 85.000 pesos el metro cúbico, y de terminaciones 35.000. De este modo, si se consideran los volúmenes promedios de residuo de obra gruesa y terminación, el residuo tiene un costo ponderado de 50.000 pesos el metro cúbico. Yo le preguntaba a un inmobiliario, un dueño de una constructora de RDC, le decía, oye, ¿cuánto tú te gastáis por cada edificio? Tú te gastas en promedio en botar ese residuo, simplemente botar. Me decía, mira, yo por cada edificio más o menos son 50 millones de pesos. O sea, 50 millones de pesos para botar, ¿ya? O sea, era el valor de un departamento. O sea, chuta, ¿cómo votamos eso? Viconsa, gracias a Joaquín, lograron hacer que bajaron de ese 25%, mira, tienen que, más o menos para que tengan una idea, del 100% del material que entra por un edificio en altura, un 25%, un poquito menos, 23, entre un 23 y un 25, termina como residuos de construcción y demolición. ¿Ya? O sea, el cuarto lo botan, ¿ya? Entonces, lo que ha logrado Viconsa es que hoy en día ya bajaron, están como el 12, el 13%. ¿Ya? Entonces, es tremendo, es harta plata. Con eso ellos lograron armar un departamento de innovación y de residuos, donde están generando productos nuevos derivados de eso. O sea, hay una tremenda oportunidad y se logran pagar su sueldo y todo. Y era plata que se iba a la basura, ¿ya? Bueno, ¿por qué gestionar correctamente estos residuos? La gestión de los RCE es una actividad transversal en prácticamente todas las partidas de un proyecto de construcción. Todas se generan residuos de forma constante y grandes volúmenes.
Por lo anterior, el buen manejo de los RCD debe ser considerado como una tarea continua en un proyecto, que debe estar planificada de tal forma de cumplir con la legislación y normativa vigente, e incluso ir más allá toda vez que pueda constituir una fuente de optimización económica y mejor gestión productiva para el mismo proyecto. Existen 3 grandes razones para una adecuada gestión de RCD. Productividad, que era lo primero que tú dijiste, Julio. Responsabilidad social y responsabilidad ambiental. Hoy en día, si nosotros le sacamos el punta al lápiz a cada fase, vamos a ver que vamos a tener optimización en cada uno de los puntos. Entonces podemos ver ya, ustedes, por ejemplo, que tienen ya tienen que hacer una faena, tienen que arreglar, no sé, pues tienen que remodelar todo un sector del Congreso. Entonces ustedes pueden decir, bueno, ¿cómo vamos a implementar dentro de nuestro diagrama, o no sé, nuestra planificación, vamos a implementar en cada fase la mejora en esta gestión? ¿Cómo vamos a implementar, por ejemplo, en el diseño de eso para que sea más eficiente? Ya vamos a cambiar unas planchas. Entonces, que la plancha venga en la medida, llegar y poner, cosa que no quede residuo. O lo diseñan para que la plancha se ocupe de la manera más eficiente. Ya, vamos a ocupar productos que tienen certificado una cantidad de años de durabilidad. Y no vamos a ir a comprar la cosa quizá al local chino ahí de la esquina. ¿Ya? Ustedes tienen que planificar todo eso para hacerlo mucho más eficiente. Y entonces, un poco tomando ese diagrama, ese dibujo que tenía anteriormente, el concepto es recuperar el valor. Tiene que ver con eso. Esto lo vamos a ver harto. Que, por ejemplo, ven ustedes esa primera parte, que era extraer, manufactura, ensamble, venta, crear valor, agregar valor, y después que llegáis y lo botaban después del uso. Ahora no, ahora ya tenemos que ir diseñando y pensando de esta manera como esta pirámide. Decir, ya, ¿cómo vamos a reutilizar los productos que nosotros vamos a generar? ¿Ya? Si nosotros tenemos, no sé, por ejemplo, el mobiliario, ya, ¿cómo ese mobiliario, después que termine su uso, se va a generar para otro uso? Ya ni un problema, después que se termine el uso, los que estén buenos se van a pasar, no sé, pues a la oficina de tal cosa, o se van a donar a tal elemento. Entonces, tenemos que ir pensando para que ese valor no se pierda. Y para eso vamos a reutilizar, redistribuir, restaurar, remanufacturar y finalmente reciclar. ¿Ya? Reciclar es al último, porque al final es lo más caro. Porque cuando reciclamos significa que nosotros vamos a tener que producir algo con ese material. Y para eso nuevamente vamos a tener que incorporar energía, lo vamos a convertir, reciclar es agarrar algo y convertirlo en otra cosa. Mucho más fácil es reutilizar o restaurar. Por ejemplo, reutilizar ese elemento te sirve, por ejemplo, llegó un tarro de pintura en un tarro grande. Entonces, yo ocupé la pintura y todo, lo dejé ocupar y ese mismo tarro después lo ocupo de basurero, por ejemplo. Entonces ahí yo estoy reutilizando y lo tengo claro. Le digo a todos los tarros de pintura, en vez que me los boten, déjenmelo acá porque los vamos a destinar para cada departamento de basurero. ¿Ya? Cosa de ese aspecto. Y así podemos ir viendo distintos tipos de productos. Obra más productiva y segura. Por ejemplo, ahí está en un cuadro esto de Viconsa. Ahí que Joaquín se lo va a explicar mucho mejor. Pero ellos ya armaron este plan de gestión, donde tienen diferenciados los residuos. Entonces, ya cada uno de los maestros adentro tienen sus tarritos, y cuando termina el día, van con sus tarritos y lo van disponiendo en cada uno de los recintos. Entonces tiene un sector de cartones, otro de botellas, otro los retazos de los metales, otros retazos de madera, ¿ya? El papel blanco de oficina, cosas así, la basura domiciliaria. Está todo separado, no está mezclado. Con el cartón ellos lo venden, las botellas lo mismo. Los metales, con los metales, que eso siempre se hacía, que se juntaba antes también, terminan haciendo los tijerales, o hacen los asados, las cosas, ¿ya? La madera no te la reciben en ningún lado. Hoy en día ellos están levantando un proyecto de fachadas, armaron como unos paneles con madera reciclada, súper bonito para poder ocuparlos de revestimiento de fachada. Ahí Joaquín lo más seguro que se los va a mostrar. Entonces tiene que ver con eso. Gestionar correctamente los RCD disminuirá los costos de transporte y disposición final, que nos vamos a ahorrar porque ya no tenemos, podemos reutilizar y reciclar esos materiales. Generará ingresos por la revalorización, para la valorización de los residuos, de aquellos residuos que puedan ser vendidos, siendo esto de impacto inmediato en la productividad.
Una adecuada gestión de RCE además entregará información sobre los procesos constructivos involucrados en su generación. Eso es súper importante. Podemos generar trazabilidad. O sea, ¿cuánta madera salió de esta obra? ¿Cuánto cartón salió? ¿Cuántas cosas? O sea, eso es súper importante y lo podemos valorizar. De hecho, hay una empresa que es Resilink que te arma como una cuenta corriente. Entonces, después cuando ellos van y te retiran, dicen, ya, te retiramos tantos metros cuadrados, por ejemplo, de fierro, tanto de cartón, el fierro, no sé, pues el kilo, pagamos, no sé, para poner tu ejemplo, 500 pesos, ¿ya? Y el cartón pagamos 100. Entonces, queda ese material, ellos les queda en su cuenta corriente en plata, ¿ya? Entonces, es espectacular, pues, porque ahora más encima, ¿qué haces tú? Es como que tu residuo se lo estás vendiendo. Ese sentido, bueno, podemos identificar así las ineficiencias de diseño, si está saliendo mucho cartón o está saliendo mucha madera. Claramente podemos decirle a quién está diseñando con esos materiales o cambiar. Por ejemplo, en la constructora, gran parte de la madera se va en el moldaje. Entonces, ¿qué pasa si mejor cambiamos los moldajes de madera, que salía más barato hacerlo, pero hacemos unos moldajes que los podamos reutilizar, que por lo menos tenga la mayor cantidad de veces que se pueda reutilizar? Entonces salen moldajes metálicos o moldajes con sistemas, por ejemplo, de madera, pero que viene con un elemento fenólico, ¿ya? O hasta, hoy en día estaban probando moldaje con Tetra Pak, por ejemplo, o con materiales reciclados de plástico. O sea, los mismos materiales de la construcción podríamos generar productos para generar después moldaje para la misma construcción. Eso es súper interesante. Bueno, aparte de todos los beneficios de tener la obra, por eso se llama obra limpia, que ya al tener todo ordenado, claramente hay un tema de limpieza y eso mejora la productividad sin duda. Bueno, la responsabilidad que tenemos también en lo social con los RCD, que tiene que ver con ese punto del impacto, que también el impacto social, que es esta adecuada gestión de los RCE debiese ser parte de la responsabilidad social de todas las organizaciones. O sea, ustedes tienen que decir, ¿qué pasa con los residuos que se generan en el Congreso? ¿Dónde van esos residuos? ¿Qué impacto tienen en la población? ¿Llegarán? ¿Ah? ¿Tú sabes, Jacqueline? ¿Van a botadero autorizado? Sí, porque pedimos, nosotros pedimos que vayan a botadero y nos tienen que entregar el comprobante una vez que se cancela la factura. ¿Ya? Oye, y si en vez de ir a un botadero, de cierta manera se pudiera generar una separación de los residuos y se puede generar esa gestión de residuos como lo tiene Viconsa, en donde ese material... Eso es lo que estamos estudiando ahora, a ver qué bien. otras opciones tenemos para reutilizar esas cosas. Imagínate que termine... El aprovechamiento que se le da. Hay un proyecto bien bonito que se llama, que tiene que ver, ¿cómo se llama? Que lo hicieron, salió para el incendio de Valparaíso, que es un grupo de unos jóvenes que organizaron, hacen unas ludotecas. Se llama, ¿cómo se llama? Era algo con Valparaíso. Y hoy en día están haciendo unos invernaderos para las comunidades, aparte de ludotecas. Y ellos ocupaban mucho material reciclado. Entonces, por ejemplo, decían, si te sobra plancha, si te sobra esto, si te sobra cartones, si te sobra esto, por favor, entréganos esos materiales que nosotros los reutilizamos. ¿Ya? Entonces, también se puede uno generar ahí un match con alguna organización, una fundación, para poder reutilizar esos materiales que muchas veces para nosotros es un desecho, que no tenemos el tiempo quizás para ver cómo lo reutilizamos, pero para otros puede ser un tremendo tesoro, ¿ya? Y bueno, tiene que ver con eso, con ver cuál es nuestra responsabilidad en torno a eso con la sociedad, ¿ya? Y ahí hay un punto súper importante, ¿ya? En Valparaíso tenemos muchas familias vulnerables y podemos ya incorporarlo dentro como nuestro modelo, decir, oye, ya, ok, pero no solamente reciclemos para vender el material, sino generemos un impacto positivo en la sociedad. Veamos de qué manera lo podemos hacer. Y ahí ya empieza una búsqueda, se genera estos match con estas instituciones, ¿ya? Y puede salir un tremendo proyecto en torno a eso. Eso principalmente. Relacionamiento comunitario, evitamos generar residuos, ¿ya? Y poder generar más áreas verdes. La responsabilidad también ambiental de los RCD. Ya dice, abordando correctamente los RCD, se puede disminuir el impacto ambiental de los proyectos de varias maneras. Por una parte, se reduce la cantidad de residuos
enviados a disposición final, que es un poco lo que están haciendo ustedes, ¿ya? Aumentando la vida útil de estos sitios, para que no colapsen, están todos colapsados, les digo, y disminuyendo la circulación de camiones, lo cual también se traduce en menos emisiones, menos ruido, material particulado y menos CO2. En segundo lugar, se valorizan los residuos, es decir, se implementan acciones que permiten recuperar un residuo mediante la reutilización y el reciclaje, y o la valorización energética del mismo, y se disminuye el consumo de materiales vírgenes, cuya extracción y procesamiento tiene altas consecuencias medioambientales. Por ejemplo, el fierro. O sea, hoy en día nosotros en Chile tenemos una gran minería, de las más importantes del mundo, pero también eso genera un tremendo impacto en los glaciares que hay en las montañas y todo este cuento. ¿Qué pasa si impulsamos lo que le llaman la minería urbana, donde reciclamos los materiales que tenemos ahí? ¿Qué va a pasar si esta minería urbana se potencia? Que ojalá sea así. Va a permitir a que el trabajo de las minerías de extracción desde la materia prima, ojalá sea mucho más puntual, ¿ya? Y no sea tan invasivo, porque hoy en día, por ejemplo, tenemos grandes espacios naturales muy bonitos que se pelean las mineras por hacerse cargo de explotar esos espacios. Entonces, ¿cómo nosotros también tenemos ese equilibrio? Si finalmente todo esto tiene que ver con el equilibrio entre este tema ambiental, el tema económico y el tema social. ¿Ya? Entonces, es súper importante. ¿Qué hacemos con los fierros? Los fierros es fácil. Hoy en día, gran parte del fierro, yo creo que la mayoría es reciclado. ¿Ya? Yerdaguasa hoy en día recicla casi todo su fierro. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ahí tenemos una foto abajo, que algo que teníamos mucho en Valparaíso, que es el adobillo, ¿ya? Que era como esos ladrillos de adobe, ¿ya? Que es material que se puede reutilizar, o sea, tú puedes volver a seguir haciendo nuevos bloques de adobe que te puede servir para restaurar casas o iglesias, tantas cosas así, o para poder hacer bioconstrucción. Son de muy buena calidad porque es un elemento que no se pierde, tú lo puedes rehacer. La madera también. Hoy en día, ¿en qué se ocupa principalmente la madera? Lo ocupan para, de repente, como elemento energético, así como para meterle una caldera, alguna cosa así, generar energía. ¿Ya? Pero puede haber mejores usos. El cartón y todo eso. Bueno, en ese aspecto, entonces nosotros ahora vamos a ver este concepto de las jerarquías de los residuos. ¿Hasta el minuto tienen alguna pregunta? ¿Algo que le haya llamado la atención? No, solo me llama la atención, o sea, se supone que nosotros tenemos que reutilizar todos nuestros residuos, pero no hay muchas empresas o organizaciones que se dediquen a recolectar estas cosas. Y lo otro es que a veces eso tiene costo también, porque lo que conversábamos el otro día en la otra clase, que por ejemplo, nosotros queremos en nuestra casa reciclar o clasificar todos nuestros residuos, pero tenemos que contratar una empresa que venga y los retire. Y eso tiene un costo. O también lo que me pasó a mí, no sé, porque fui a cambiar los neumáticos y me dijeron, ¿los va a dejar? Sí, ya, pero tiene que pagar, son 5.000 por cada uno. ¿En serio? Para que se los quedaran, y yo dije, pucha, pero ¿por qué me cobran si se supone que ellos hacen algo con los neumáticos? O que los recibe, lo transforma, no sé, es como su materia prima para otra cosa, y te cobran a ti. Claro. Sí, mira, a ver, ¿qué pasa? El cambio ya está sucediendo. Ya existen organizaciones, esta plataforma, por ejemplo, Industria Circular, que ya cumple como 2-3 años, que ha hecho un trabajo súper fuerte para hacer primero el levantamiento de información, de empezar a ver ya quiénes son los que generan residuos y quiénes son las empresas que se encargan de recibir ese residuo para, de cierta manera, reutilizarlo, regenerarlo, revenderlo. Ya. Se está armando un mercado en torno a eso. Yo creo que de aquí a 5 años más, aparte con la ley REP y todas las leyes que están saliendo ahora en torno a eso, las certificaciones, la ISO y todo este cuento, esto va a ser una obligación, o sea, va a estar todo full estructurado.
¿ya? Entonces, claro, tú no vas a tener que pagar 5.000 pesos para que te reciban los neumáticos. O sea, quien vende los neumáticos se tiene que hacer cargo de qué va a pasar ese neumático cuando termine su vida útil, ¿ya? Lo mismo con todos los materiales. Entonces, y ya van a haber muchas empresas que van a decir, sí, bien, hay un tremendo valor en el neumático, o sea, con el neumático se pueden hacer muchas cosas, desde reutilizarlo para hacer juegos, para hacer, no sé, macetero, pero también se puede reutilizar como un material. Mira, lo más malo que hacían las cementeras que lo ocupaban para sus calderas, pero hay otros productos que, por ejemplo, están generando un tipo de pavimento a base de neumáticos, ¿ya? Que son de alta resistencia y son muy flexibles. O sea, lo muelen completamente y con eso lo mezclan con un tipo de cemento y todo, y quedan unos pavimentos espectaculares. Y así están empezando a aparecer muchos productos. Entonces eso es algo que va a cambiar. Lo que pasa que para lograr todo esto se tiene que hacer de manera colaborativa. Esto no funciona una empresa sola haciendo todo. Entonces lo que van a tener que hacer, lo que van a hacer ustedes y después quizás tú lo vas a hacer en tu casa, es que van a empezar a buscar otros igual que tú, que anden en la misma, y van a empezar a preguntar quizás en las redes sociales, oye, ¿quién me recibe este tipo de residuo que tengo yo? Hasta que esto se va a empezar a hacer más común y finalmente empiezan a aparecer estas empresas que son articuladores de todas estas cosas. Por ejemplo, yo he levantado este proyecto que se llama Construcción Circular, un poco en búsqueda de eso, de generar articulación entre los distintos actores, comunidades, empresas, academias, gobiernos locales, y todos nos juntamos de cierta manera para levantar proyectos que nos ayuden a hacer ese cambio, esa acción. Lo importante es que ustedes tomen esa acción, en la acción de hacer las cosas. Entonces ahora ustedes se tienen que preguntar, lo más seguro van a decir, vamos a levantar nuestros residuos que generamos. ¿Qué tipo de residuos generamos nosotros? ¿Qué cantidades son? Y de ahí ustedes van a llegar y van a empezar a conversar con otros actores. Yo creo que el Congreso, obviamente, van a haber muchos que le van a decir al Congreso, oiga, pero articule con nosotros, hagamos match. A mí me sirve el residuo que usted está generando, ¿ya? Plataforma Industria Circular hace eso, tiene una plataforma que permite generar match entre personas. Entonces, ya por ejemplo, ustedes lo que van a tener que hacer, o yo lo voy a nombrar, pues ya cuando me toque otra reunión en la Cámara, voy a decir, oye, hice un curso a la gente en Congreso, a la área de instalaciones técnicas y todo, y ellos no saben qué hacer con sus residuos. Hoy, lo más seguro que van a aparecer, oye, pero que se unan a nuestro proyecto de, por ejemplo, acuerdo de producción limpia o nuestro grupo, ahí nosotros le vamos a dar toda la asesoría y todo para que puedan empezar a hacer eso. Y en el hogar va a pasar lo mismo, o sea, la municipalidad de todo, el gasto que tienen en manejo de residuos es muy alto. Y hoy en día, con las nuevas tecnologías, la nueva manera de hacer la cosa, se pueden generar grandes beneficios económicos. Si al final estamos botando plata. Lo que pasa es que como no tenemos el tiempo, muchas veces no nos hacemos cargo. Pero cuando nos empiece a salir más caro votar el asunto, porque a usted le van a decir, o recicla, o sea, me deja todo separado, o usted paga. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en Suecia? Tú tienes 1 kilo de basura, no lo quieres reciclar, ni un problema. Vale, no sé, vale $100. Si no lo quieres reciclar. ¿Qué pasa en la multa? Claro. O sea, entonces ya los pago, o estoy dispuesto a eso, no. Entonces, eso va a cambiar y va a cambiar pronto, ya estamos muy encima. Esto va muy, muy rápido, muy, muy rápido. ¿Ya? Así que eso. Y en esta jerarquía, que es súper importante que ustedes lo vayan viendo, que es una jerarquía, si ustedes pueden ver, es una pirámide invertida, ¿ya? Donde hoy en día, ¿qué es lo más que hacemos? Lo más que hacemos es eliminar las cosas. O sea, yo fui al asado, o sea, hice mi asado, fui al supermercado, me llegó el champú, o llegó la botella del pisco sour, o la botella de vino, nos tomamos la botella de vino y agarramos la botella y la desechamos. Es porque obviamente no tenemos nada que hacer con esa botella, pero para otros se puede convertir en un vaso. Yo he visto, no sé, tengo construcciones que se juntan 2 botellas y quedan como unas ventanitas, o sea, unas cosas súper lindas. O sea, se pueden hacer muchas cosas, ¿ya? Pero en el caso de nosotros, lo eliminamos. Eso es lo más común. Bueno, con este nuevo concepto de jerarquía, nosotros invertimos esta pirámide, la ponemos al revés, para que eso que es lo más fácil, que es llegar y desechar, eliminar, sea lo último que nosotros hagamos.
Y esto tiene que ver con un tema de sentido común. O sea, ¿qué tenemos que hacer primero cuando vamos a generar una jerarquía, por ejemplo, con nuestro automóvil, ya, o un televisor? Vean lo que ustedes tienen. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es prevenir cosas para que, obviamente, nuestro producto, nuestro material, nuestro equipo dure el mayor tiempo posible. O sea, si tenemos, no sé, un equipo, un computador, tratemos siempre de mantenerlo lo más limpio posible, porque sabemos que el polvo es lo que lo echa a perder, por ejemplo. Entonces, o vamos a prevenir que no le caiga agua, vamos a empezar a ver todos los elementos necesarios para prevenir y así hacer que ese elemento dure la mayor cantidad de tiempo posible. Eso es como puro sentido común. Después nosotros tenemos este concepto de reducir. Y acá, bueno, les voy a mostrar lo que estoy leyendo, que es cada una de las cosas. Miren. Por ejemplo, acá está con la reducción, pero ya, la prevención hablábamos de eso. Por ejemplo, tiene como objetivo tomar la mayor cantidad de precauciones para evitar la generación de residuos previo a que se comience a ejecutar un proyecto. Ahí estamos previniendo que, pensando, ¿qué voy a hacer para que no generemos ese residuo? Durante el proyecto y su ejecución, para esto es necesario tomar algunos componentes, ¿ya?, como puntos estratégicos principales. Por ejemplo, el diseño del proyecto, la compra de los materiales, su posterior manejo y la ejecución de los procesos constructivos. Al considerar estos 4 hitos dentro del ciclo de vida de un proyecto de forma prioritaria, se disminuirá los residuos y se reducirán los impactos asociados a esto. Alguna estrategia de este nivel puede incluir, por ejemplo, el ecodiseño, que es algo fundamental, ¿ya?, que busque desde su formulación generar la menor cantidad de residuos junto a la reutilización de sus materiales cuando se acabe la vida útil del proyecto. O sea, si yo, por ejemplo, genero una casa, que yo en el diseño digo, mira, la voy a hacer con paneles SIP, y este panel, ¿ya?, ¿para qué voy a hacer una casa que voy a tener que cortarle toda la esquina, por ejemplo? No, ocupo el material de la manera más eficiente, que sea con la altura de la placa, ya que justo el montante calce perfecto. O sea, ojalá con el diseño hacerlo lo más eficiente posible para que me genere, ojalá cero residuos. Eso lo podemos lograr, sobre todo hoy día con tecnologías como el BIM y todo eso. Y la industrialización, que yo puedo mandar a hacer las piezas, cosa que no se gaste nada de residuos, que sea lo más eficiente. El uso de tecnología en los procesos, como prearmado, prefabricación o industrialización. O sea, está claramente que si yo mando a hacer, por ejemplo, el baño, que me lo hagan en una industria, después yo llego y solamente lo tengo que montar, eso va a ser mucho más eficiente, va a generar menos residuos y todo. De hecho, hay una empresa hoy en día, que la EDOE, que se llama, que tiene como unos verdaderos plotters, así como una impresora gigante, y arman paneles así con clavos, con de todo. Y los tipos generan 0,07% de residuos. O sea, si yo les contaba que el edificio en altura generaba entre un 23 y un 25% del material que entraba terminaba en residuos, en EDOE era como el 0,07. O sea, no era nada. Eran unos clavos que se le doblaron, que quizás lo tuvieron que cambiar un poquito. Oye, pero en ese caso no le estamos traspasando la eliminación del residuo a la otra empresa, porque efectivamente nosotros estaríamos comprando las cosas moduladas y hechas y nosotros no estaríamos generando residuos, pero sí lo está generando la empresa que armó esos paneles. No siempre, porque resulta que, por ejemplo, tú puedes tener un sistema de construcción quizás más artesanal, hacerlo in situ, muchas veces ya llegó el palo de 3,20 metros, listo, pa. En cambio, en un sistema industrializado, ya que siempre están haciendo lo mismo en fábrica, ellos quizás van a tomar mucho más resguardo para que eso no pase. ¿Por qué? Porque lo están haciendo bajo techo, hacen siempre lo mismo, ya más o menos tienen toda la maquinaria que está habilitada para hacer eso. Entonces, muchas veces si tú vas a una empresa como EDOE y tú le dices, mira, yo quiero una casa y esta otra es diferente y esta otra es diferente, lo más seguro que ellos te van a decir, mira, la verdad que no puedo, porque si me pides 100 casas iguales, te las voy a poder hacer, porque tengo que adaptar toda mi infraestructura para poder generar eso. ¿Ya? Entonces eso es lo que cambia cuando es industrializado.
¿ya? Hay mejora, pero también hay mejora por ahorro a escala, de cierta manera, ¿ya? Y tiene que ver con eso. Ahora nosotros desde el diseño, aunque lo hagamos artesanalmente, podemos de repente decir, oye, para ser más eficiente, hagamos tales cosas. A mí me ha pasado en construcción que muchas veces yo compraba, por ejemplo, casas en paneles SIP, y llegaba el constructor y me decía, no, trae 500 paneles, mejor que falte que sobre. Y después cuando él empezaba a armar la casa, él no se preocupaba, por ejemplo, por los vanos de las puertas y las ventanas. Él lo daba como espacio perdido nomás. Levantaba todos los paneles y después cortaba las puertas y las ventanas. Y todos esos pedazos, basura. ¿Cachai? En cambio, el sistema te permitía, la máquina que hacía el tema de paneles SIP, en hacer modularmente, igual cuando tú mandas a hacer los muebles al home center, a todos estos lados, que te lo corta la máquina, como que la máquina automáticamente elige la forma más eficiente de hacer el corte. Con estos sistemas hacen lo mismo. Entonces no era necesario hacer lo que hacía este constructor. Lo que pasa es que para el constructor a él le pagaban por tiempo, por administración y por la cantidad. O sea, ¿no? Si salía más caro la obra, más le pagan a él. Entonces da lo mismo. Lo que le pedían era que el tiempo fuera lo menos posible. Ese tipo de cosas tienen que cambiar. Muchas veces las empresas que son del Estado, o sea, las empresas que trabajan con el Estado, pasa muchas veces eso, que dicen, no, lo que pasa es que si tú no haces una obra más barata, el próximo año nos van a dar menos plata. ¿Ya? Entonces, ¿cómo cambiamos esa cultura de cierta manera también? O esos modelos, o esas formas que se han hecho siempre así. ¿Ya? Bueno, está la modulación, la estandarización de medidas a partir del diseño o el montaje. Sistemas de gestión y control de calidad que evitan rehacer cosas que estuvieron mal hechas, que es típico. O sea, muchas veces tú dejas, haces las cosas y si no hay un buen control, la cosa quedó mal hecha y a la semana hay que cambiarle de nuevo. Entonces, hay que sacar, hay que volver a poner, todo, hay costos económicos, costos de materiales, algo. Simplemente porque tú te fuiste a dar una vuelta al baño, volviste y ya habían dejado la embarrada. Entonces, ¿cómo nosotros mejoramos nuestro sistema de gestión y control? Y la capacitación, obviamente, de los trabajadores de la obra para lograr la concientización y el compromiso transversal de todo el equipo de trabajo. O sea, acá este es un elemento súper importante y yo creo que Joaquín se los va a decir antes. No solamente basta que tú capacites a los trabajadores. O sea, obviamente los dueños de la empresa o los gerentes, ¿ya? Y los altos mandos de cierta manera de la empresa, los profesionales, son los que tienen que estar más comprometidos con este asunto. Esto es algo transversal. Si la cabeza no está clara, no le puedes pedir a quienes son los que ejecutan que lo hagan por ti. O sea, tienen que estar todos full comprometidos. Y los trabajadores en la obra, por lo general, te van a pedir algún tipo de incentivo también, porque ellos no lo van a hacer porque sí, claro. son bien... No, o sea, tú no le puedes decir, mira, bien. aparte vas a salvar el planeta. O sea, claro, sí, para ellos puede ser sí un incentivo para que mi hijo Ay, esté pero ¿y por calidad. qué tengo que estar separando las cosas? ¿Y por qué tengo que es ir por a eso, dejarlo después primero, allá al final del trabajo y que eso me demora y que pierdo tiempo? claro, por ejemplo, lo que pasa con los residuos de construcción, que Joaquín se lo va a mostrar, lo que se gana con la venta de las cajas, con la venta de los fierros, con la venta de los plásticos, no sé, lo que se genera en plata muchas veces hasta se reparten los propios trabajadores. O Eso te iba a les sirve preguntar. Que Entonces, quizás... ¿por qué? Porque también hubo un beneficio. Piensa que para el dueño de la empresa, el ahorrarse camiones que me iban a ir a votar, también hay una disminución de los costos en torno a eso. Entonces, es un valor que también es un costo que se lo ahorra. Pero por otro lado, ese material que salió es una ganancia. Entonces, por todos lados ganan. ¿Ya? Lo que pasa es que siempre la primera vez cuesta organizarse, cuesta ponerse en línea. Pero te lo aseguro que en el lapso de un corto tiempo, estamos hablando 1 o 2 años, porque hoy en día es 1 o 2 años porque no tienes muchos a quien seguir, ¿cachai? Pero el día de mañana, o sea, va a ser parte de la cultura de todo. Hoy en día los niños vienen full mentalidad de ambientalista, entonces todos van en eso. Oye, vota esto, te van a decir, pero ¿cómo? O sea, yo cuando hablo con gente que es mayor que yo, no sé, esos constructores antiguos, yo le digo, no, pues ¿cómo hay a hacer eso? O sea, está impactando, no sé, pues, ¿cómo va a ocupar el agua? Me decían, anda y moja toda esta cuestión durante 24 horas.
pero ¿cómo no va a haber una mejor manera? ¿Va a estar botando el agua así si estamos en sequía? Imposible, por ejemplo, hacer eso, ¿ya? Hoy en día las cosas han ido cambiando y nosotros tenemos que ir aportando. Pero por eso tiene que ser un compromiso de todos y tienen que haber, como dices tú, incentivos tanto para el empresario que va a implementar esto, tiene que haber incentivos de repente créditos blandos, créditos verdes, ya incentivos de parte de quienes son los fiscalizadores, ya tiene que haber incentivos, no puede todo ser puro castigo, ¿no? Y para los trabajadores de la misma manera, tienen que haber incentivos económicos, tienen que haber incentivos de distintas maneras, ¿ya? Así que eso. Bueno, los aspectos, la reducción, por ejemplo. Mire, acá al lado yo le estoy poniendo unas fichas, si ustedes se dan cuenta. Ya, esto yo ya lo subí a un drive, que ustedes lo van a poder descargar, que salen unas fichas que son súper buenos ejemplos de estos temas. ¿Ya? Así que ahí sale, por ejemplo, y sale el contacto y todo. Yo, por ejemplo, mi oficina la tengo en el CDT Work, entonces ustedes si necesitan algo de la CDT, yo le hago el match ahí inmediatamente. ¿Ya? Con la CDT para todo tipo de investigación, estudio y cosas de ese aspecto, información, material y contenido. Bueno, van a salir estas fichas, que estas fichas ahí ustedes van a poder tomarlas bien como ejemplo. Mira, ahí viene... Oye, primero, mira, son las 5:17. ¿Quieren que hagamos... Quiero presentar a Joaquín y hablar unos 5 minutos, 10 minutos, y de ahí volvemos a retomar la clase, ¿ya? Voy a dejar de compartir un poquito para presentar a Joaquín. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Hola, acá te presento a nuestros queridos alumnos de nuestro microcurso. ¿Ya? Buenísimo. Si quieres, preséntate Joaquín, yo le he hablado ya harto de ti, así que preséntate buenísimo. un poco. Sí, bueno, me presento, ahí hablaba con Cristian de poder participar unos segunditos ahí de la clase. Mi nombre es Joaquín Cuevas Aldunate, y soy encargado del Departamento de Medio Ambiente en Constructora Viconsa, ¿ya? Nosotros llevamos como ya casi 4 años trabajando el tema de la gestión de residuos en obra, ¿ya? Entonces un poco el enfoque que habíamos pensado con Cristian para darle este curso es la parte práctica de lo que hablamos al final, porque al final estos conceptos nuevos de economía circular, sostenibilidad, en el papel suenan súper bonitos, en la pantalla, en la foto, pero también es súper importante tener experiencia en terreno, en el fondo, ¿ya? Entonces, y un poco el módulo 2 va enfocado un poco a eso, un poco a la práctica, el día a día, a la gestión con el maestro, el jefe de terreno, el administrador de la obra, cómo lo hacemos en el día a día para gestionar los residuos. Y creo que también es súper importante la participación de ustedes, porque también es resolver las dudas que ustedes vayan teniendo. No simplemente que yo les cuente lo que hacemos, que Cristian aquí nos pueda contar hacia dónde va el futuro o cómo nos deberíamos desarrollar como sociedad, sino que vayamos entendiendo como esos pequeños cambios que tenemos que hacer, que podemos hacer en el día a día, en nuestro trabajo, y creo que también ahí es súper importante que se animen a que conversemos, a que nos cuenten lo que ustedes están haciendo, que los podamos aconsejar también, cosa de trascender un poco en esa experiencia que están teniendo como del aprendizaje, que no quede en una PPT guardado por ahí, sino que los podamos ayudar también con las inquietudes que ustedes tengan. Así que eso, pues la verdad estoy bien entusiasmado, estoy preparando ahí las presentaciones, algunos detallitos, para que la próxima semana las podamos compartir. Súper, Joaquín. Agradecido que estés presente. Gracias. Oye, ya, por ejemplo, conversando, no sé, Jacqueline, ¿le quiere hacer alguna pregunta? No, es que más o menos lo que esperábamos nosotros de esto, o sea que a lo mejor nos puedan dar algunos tips, porque nosotros tenemos gestión de algunos tipos de residuos, no sé, las botellas plásticas, no sé, pues Carlos también la otra vez armó un proyecto de la recolección de colillas, pero no le fue muy bien, pero igual tenemos la idea de hacer algunas cosas y algunas cosas que ya se están instaurando, pero más como manejo de residuos de las obras, bueno, nosotros no tenemos tampoco muchas obras, pero hay pocas en que sí, entonces igual sería como bueno poder manejar
esa forma de desechar las cosas y cómo manejarlo, porque o sea, estamos tratando de meternos en todo lo que sea esto de cuidar el medio ambiente, que si yo también estábamos viendo hace un tiempo lo que era la Agenda 2030. ¿Sí? Estábamos revisando y ver si podemos ir tomando algunas cosas. Así que se nos viene súper bien. Sí, pues yo voy a intentar enfocarlo también después de contarle como lo que hacemos nosotros dentro de la obra, en también que conozcan empresas, emprendimientos y personas que Hacer están algunos haciendo datos cosas. que nos puedan Pasarle ayudar. los datos. Sí, súper bien. Yo creo súper bien. que parte también de eso, que si ustedes tienen la inquietud, es que hoy en día puedan tener, no sé, mi correo personal, el correo de Cristian, el número, oye, necesito algo para esto, nos pasamos los datos. Y yo creo que eso también es una parte importante como de esto que estamos haciendo, que al final lo que nosotros buscamos también es poner pequeñas semillitas en la mente de las personas para que vayamos desarrollando. Ojalá no seamos nosotros los únicos, sino que seamos muchas personas las que trabajemos también en esto. Así Claro. que qué Así bueno que es. estén entusiasmados. Hemos tomado la opción por hacer cosas. Así que si ustedes tienen la idea de un proyecto independiente de estas clases, van a tener nuestros contactos. Si tienen la idea, oye, que tenemos ganas de implementar un tema de gestión de residuos acá, o tenemos la idea de hacer tal cosa, así no duden en comunicarse con nosotros, que los vamos a apoyar. Alguna vez cotizamos el tema porque actualmente nosotros retiramos el aseo domiciliario, digamos, lo retiramos con la municipalidad, pero la municipalidad después corrigió los valores y nos está saliendo súper caro hacerlo con ellos. Entonces cotizamos unas empresas que además de hacer el retiro domiciliario, ellos lo clasificaban, pero eso también tenía un costo y nos salía al final demasiado caro. Y al final Caro, claro. no lo optamos de esa forma, solamente sacamos el residuo domiciliario como tal, ¿no? Perfecto. Pero sí, las ganas están y hemos estado averiguando, pero como te digo, por tema de costos igual no se ha hecho nada. No se siempre ha dan las continuado cosas. con esto. Mm. Bueno, Sí. ahí nosotros podemos hacer los match con ciertas empresas y todo, y la idea siempre es levantar la información, saber con qué información, cuánto los residuos, cuántos son los costos que están gastando, todo ese, con esa información, y nosotros podemos hacer los match con quienes pueden de repente ver una oportunidad y que quizás sale un proyecto súper bonito a raíz de eso. O sea, la idea es que Sí, ustedes puedan ejecutar sería estos súper bueno conceptos. que se pueda gestionar algo de acá, que salgamos con algo. Súper. Sí, de No, todas maneras, y un poco en la construcción a mí me pasa que también siempre son hartos costos los que se manejan, pero nosotros siempre optamos por a veces hacer nosotros las cosas. Por ejemplo, la gestión de los residuos domiciliarios, nosotros ahí, bueno, ahí me voy a adelantar un poco, pero nosotros instalamos, por ejemplo, una compostera en la obra. Entonces, tenemos nosotros también. ese tipo de cosas yo creo que son súper valorables, que igual nacen un poco por motivación de personales, pero creo que esas cosas también ayudan mucho a empezar por algo, y que creo que eso ya es bastante. Sí, igual tenemos hartas cosas, sí, hemos ido haciendo cositas pequeñas, pero como que todavía nos falta magnificar un poquito, ampliar, digamos, el espectro del tema. Perfecto. Buenísimo. Las Ya, ganas pues, están por lo menos, sí. Así es. eso es lo importante. Así que eso, pues ahí los dejo con Cristian para que sigan. Yo me quedo un ratito, Cristian, ahí yo creo que me voy a quedar Ya, escuchando un ratito si quieres y de meterle a ahí me escucharla, retiro, pues. bienvenido nomás. Porque son las Así que 5:25, nos quedan 30 minutos para terminar. Así perfecto. que vamos acá. Sí, estamos acá. Bueno, que tiene que ver también, como les decía, el tema de reducción. Por ejemplo, la reducción enmarca el plan macro y es donde se deben centrar las acciones para minimizar o disminuir los residuos que no se pudieron prevenir en una etapa previa. Esta estrategia tiene como objetivo reducir al máximo la generación de los residuos, tanto valorizables como no valorizables, disminuyendo el volumen de recursos o residuos que entran a la obra y por ende los que salen. Algunas estrategias asociadas a este punto pueden ser optimización de los procesos respecto al uso de materiales y sistemas constructivos. Por ejemplo, el uso de enfierradura prearmada o materiales precortados para evitar generar residuos, ¿ya?
alianzas y acuerdos con personal externo, subcontratos y proveedores, para hacer un uso responsable de los materiales. Alianzas con proveedores para reducir embalaje. ¿Ya? Cambio de soluciones por materiales reutilizables, como instalación de faenas modulares o uso de sistemas de prevención de riesgos riesgo metálicos o de plásticos reutilizables sobre los de madera desechable. ¿Ya? Como podemos ver, son elementos principalmente que tienen que ver con la colaboración, o sea, uno se tiene que articular con otras personas para poder generar como que esa cadena de valor, ya todo está integrado en ese sentido. En la reutilización, que es un tema que acá es súper interesante, que tenemos que la reutilización, a diferencia del reciclaje, tiene por objetivo usar materiales o recursos sin la necesidad de recurrir a un nuevo ciclo productivo para su utilización. ¿Ya? En otras palabras, se busca encontrar dentro de los residuos producidos en la obra el material necesario para utilizarlo en la misma obra u otra, con mínimos procesos de preparación. La reutilización puede darse dentro de la misma obra, madera, fierro, planchas de materiales agregados, inclusive hormigones frescos, y también fuera de ella, palets y tambores metálicos. Esto se considera mejor que el reciclaje al no ser necesario el consumo de energía, agua y recursos para transformar un residuo en un producto. Una estrategia recomendable en este punto es la segregación y separación por tipo de residuo, construcción y demolición, ya que de esta forma se puede visualizar y o buscar de mejor manera algún material que pueda ser reutilizable sin la necesidad de agregar procesos de transformación a este. La separación permite evitar la contaminación de los materiales reutilizables con otros residuos que no lo son. O sea, no podemos juntar, por ejemplo, los residuos domiciliarios con los residuos de la construcción, porque los contaminamos. Acá en la foto ustedes pueden ver cómo están ordenados los distintos materiales. Se genera casi una verdadera ferretería de materiales de segundo uso, en donde esas ventanas, esas puertas, esos listones de madera, esas planchas, ya podemos reutilizarlo en otro elemento, quizás en la misma obra, o quizás para otra obra. Mucho de esto, casi siempre en las instalaciones de faena, se ocupan los materiales que son reutilizados de quizás de obras anteriores. Eso es como lo más común. Hoy en día, de cierta manera, se busca que las reinstalaciones de faena, las instalaciones de faena y todo, sean casi siempre elementos que sean reutilizados el módulo completo. O sea, hoy en día te arriendan, por ejemplo, instalaciones de faena y cosas de ese aspecto. Y abajo hay una fotito que es lo más común, que por eso yo le digo, mucho de esto tiene sentido común, que es utilizar esos neumáticos que a ti, Jacqueline, te pedían 5.000 pesos por dejarlo ahí. En este caso se hizo un trabajo de generar maceteros, pintarlos con color, ¿ya? Y uno lo puede ver muchas veces en sectores como plaza y otros lugares así. Otra estrategia, por ejemplo, para reutilización puede incluir alianzas con proveedores para devolver envases y embalajes tales como tinetas, tambores metálicos, pallets, y que puedan ser reutilizados. Utilización de despuntes de fierro para armado de uniones de enfierradura, por ejemplo. Reutilización de trozos de cañería para instalaciones. Programación de la obra para la utilización de sobras de hormigón fresco de una faena para emplantillado de otra en zonas del proyecto o en proyectos en extensión. Organización de bancos de materiales, eso es como muy importante, de reutilización abiertos al público o donaciones. Se podría armar como un Resi Market, por ejemplo, ya donde tú digas, mira, nosotros nos están saliendo todos estos materiales, quedan a disposición o a un costo bajísimo para venta para nuestros mismos trabajadores o para gente fuera de la obra. ¿Ya? Ese es un buen ejemplo, y bueno, ahí nada más en esta ficha, nada más ni menos que el ejemplo de Constructora Vicosa, donde Joaquín ahí ha hecho todo ese trabajo. Sí, oye, ahí comentar un poquito, aprovechando el paso ahí de Cristian. Nosotros nos dimos cuenta que se desperdiciaba mucho fierro y los maestros o los jefes creían que al reciclar lo estaban haciendo bien. Porque, oye, estamos reciclando mucho fierro, no sé qué, pero al final, económicamente y por temas de presupuesto, es mucho más beneficioso poder reutilizar el material, y eso tiene que ver con ser ordenado. ¿Ya? Cuando tenemos las cosas desordenadas, pucha, no podemos reutilizar nada, pero
si tenemos los fierros dimensionados, ordenados en un sector, bien acopiados, eso facilita mucho no solo la reutilización, sino que la seguridad y el entorno de la obra. Cuando uno entra a un lugar y está limpio y ordenado, no te dan ganas de ensuciar, pues, pero si tú entras a un lugar que está sucio, los maestros se acostumbran a tirar las cosas al suelo. Entonces, por eso es tan importante tener los espacios limpios para que la reutilización sea la óptima. Así que eso es como uno de los aprendizajes que tuvimos con el fierro. Y bueno, y de ahí saltamos al reciclaje, que el reciclaje ya es un proceso industrial que busca convertir un residuo en una nueva materia prima de un producto o proceso, ¿ya? Para lo cual se requiere de un proceso de transformación que permita la rehabilitación del material, el que muchas veces requiere de investigación y desarrollo. Ahí ven la ficha 8. Y acá también le quiero hacer un pase también a Joaquín, porque Joaquín ahora está sacando un producto muy interesante que yo les contaba, que es con uno de los residuos que es más difícil de reciclar en la construcción, que es la madera. ¿Ya? Y Joaquín, cuéntale un poco de ese revestimiento de fachada tan bonito que yo lo más seguro que lo va a contar la próxima semana, pero danos un adelanto. Sí, de hecho, hoy día vengo llegando ahí de la cárcel en Valparaíso. Nosotros separamos la madera porque en el fondo no toda la madera se puede reutilizar. Alguna viene muy contaminada, otras placas fenólicas con plástico no se puede reutilizar. Pero logramos generar un producto que desarrollan en la cárcel de Valparaíso con la madera separada, y ese producto después vuelve a la obra transformado en una palmeta, en un revestimiento para la obra. Entonces, ahí también vemos, como lo que decía Cristian, esta cadena de beneficios está toda asociada a que si yo tengo algo limpio, ordenado, lo puedo segregar. Si lo tengo segregado, lo puedo reciclar. Si lo puedo reciclar, después lo puedo volver a utilizar. Entonces, al final es una sumatoria de beneficios que si hacemos bien una cosa, naturalmente vamos a empezar a hacer bien las otras, y se van a empezar a visualizar oportunidades, porque nosotros vimos que teníamos un cerro de madera, que en el fondo, chuta, ¿qué hacemos con la madera? Entonces, o la regalamos para que alguien haga algo, o nosotros mismos nos ponemos a inventar un proceso productivo en cual podemos reutilizar la madera. Así que ahí, como les decía, ya para la próxima semana les voy a contar un poco más en profundidad del proyecto de Reviste, que tiene que ver con el reciclaje. Perfecto. Bueno, un poco como decía Joaquín, el impacto que también tiene un impacto social. Ahí, por lo que escuché, en la misma cárcel, con gente que está privada de libertad, pueden tener una manera acá de poder salir. O sea, tiene un beneficio social ya importante en ese aspecto. Entonces, la colaboración es un tema especial. Y bueno, acá también dice la separación de los residuos in situ, o sea, como dice Joaquín, tenerlo bien ordenado, eso también tiene un gran beneficio, ¿ya? Y permite generar ese reciclaje. La alianza con gestores de residuos, que permitan la valorización de estos residuos, o sea, ¿ya? Y en base a tener un impacto positivo en esa responsabilidad social, que era lo que hablamos. Y bueno, y también otro punto, que la devolución o entrega de envases, embalajes, neumáticos y otros productos prioritarios de la red, ¿ya? A proveedores o sistemas de gestión red, ¿ya? Que ya el producto que se haga cargo, o sea, si esa persona que tendría el neumático debería tomar el neumático vuelta y hacerse ellos cargo de eso. Bueno, la valorización energética, que este es el penúltimo punto en esta jerarquía, ¿ya? Y es principalmente qué hacemos con ese material que no tenemos ni siquiera capacidad de reciclar. En el caso de Joaquín, cierta madera la pudieron lograr reciclar, pero muchas veces viene ya media contaminada o algún elemento. Bueno, se puede reutilizar, se puede moler, se puede hacer alguna cosa y puede funcionar, como en este caso, como un combustible que tenga un poder calórico y que pueda de cierta manera generar como para combustión, ¿ya? Para temperar, por ejemplo, lugares, para generar calefacción o para mover ciertos motores y generar energía, ¿ya? Entonces, hay uso, se le puede dar mucho uso. Yo que veo en Limache, veo mucho que lo ocupan para los hornos de barro, para hacer ese pancito amasado que andan vendiendo, ese tipo de cosas.
lo ocupan mucho también la madera de residuo. Y finalmente tenemos este concepto de la disposición final autorizada, porque está obviamente la que no está autorizada, que también se da mucho, sobre todo en las empresas de menor tamaño, que muchas veces no pagan a un transportista autorizado para que vaya a votar a un sector de disposición autorizada, sino lo termina en cualquier quebrada o en cualquier botadero ilegal. Por eso dice, en este último eslabón de la jerarquía consiste la disposición final del residuo, en sitios autorizados por la autoridad correspondiente, según tipo de residuo y en ubicaciones próximas a la obra, cumpliendo con toda la legislación, reglamentación y norma vigente. Esta opción debe considerar siempre y cuando no se haya podido gestionar el residuo mediante alguna alternativa expuesta anteriormente. O sea, en el último caso, tenemos que ver esto nosotros, la disposición final, que muchas veces es el primero. O sea, que vemos, oye, termina la obra, lo primero, llámate a este gallo, que se voten los escombros y que nos firme la cosa. La idea es obviamente que sea lo último. Y cabe explicar que en Chile, por ejemplo, los residuos asimilables a domiciliarios, que no son aptos para el reciclaje, son dispuestos en relleno sanitario. Esto corresponde a los residuos propios de comedores de obra, oficinas y otros generados por el diario convivir de los trabajadores en un espacio conjunto. Y los residuos peligrosos que se generan en obra deben ser acopiados de forma separada del resto de los residuos y enviados a sitios especialmente acondicionados para este tipo de residuos que cuenten con autorización sanitaria. Y en la quinta región no hay ninguno, o sea, son directamente a Santiago. ¿Ya? Entonces, tenemos que ver eso. Hoy en día en la quinta región, principalmente donde se está votando mucho, que abren un permiso de obra menor en algún tipo de quebrada, donde le permiten rellenar supuestamente con material inerte, pero muchas veces botan de todo. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener cuidado. ¿Ahí tú tienes alguna experiencia, Joaquín, con el tema de disposición final autorizada? Y sería también bueno contarle un poco sobre Revaloriza, que es como el primer centro que vamos a tener a nivel país, que ya es un centro de transferencia de los residuos, o sea, es un centro de revalorización de residuos, que ya es otra cosa. Sí, bueno, es bien impresionante la verdad ese tema, la foto que tenía ahí Cristian, la anterior, se ve un entorno natural, o sea, esa es la realidad, eso no es un montaje, no sé dónde será esa foto, pero eso en toda Sudamérica, en todo el mundo, como son tantos los volúmenes de residuos, se necesitan grandes espacios para rellenar con este material, entonces ahí nosotros, por lo menos en la quinta región, según un estudio de la Universidad Católica Santiago de Felipe Ocio, él investiga y dice que en la quinta región no existen lugares autorizados, legalmente autorizados. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros como ciudadanos, las municipalidades autorizan a ciertos lugares para depositar estos escombros, pero no están legalmente autorizados bajo las normativas sanitarias que rigen a todo el país, por así decirlo. Entonces, es un tema súper delicado porque involucra municipalidades, gobiernos, en donde estamos llenando quebradas con este material y se está desperdiciando un montón de material también. Ahí la próxima semana yo les voy a mostrar algunas fotos de algunos lugares que yo he podido ir a tomar fotos personalmente. Y bueno, lo que les decía a Cristian es que existe una alternativa para no disponer. O sea, lo que habla la economía circular un poco es que no, ojalá nada se entierre, que todo se pueda reutilizar. Y para eso es importante tener segregados los materiales. Y ahí es la foto que tenía Cristian a continuación, que es un centro de valorización de residuos, en donde básicamente lo que se hace es separar los residuos para preparar estos para procesos productivos de reciclaje. Entonces, esperamos, yo creo que en un par de meses, poder contar con esta maquinaria en Chile, en la quinta región, y ser el primer centro de valorización del país que separa los residuos de la construcción. Así que creo que como región Valparaíso tenemos mucho que aportar al país en términos como de economía circular. Así que
espero tener ahí prontas noticias de ese centro. ¿Cómo es cómo se podría ese material, ¿no es cierto?, que está ya como el que se veía anteriormente, así apilado como de pedazos de concreto y cosas así que son más, ¿se podría eso utilizar como concreto liviano, como para que se utilice en veredas, como utilizarlo así como árido, pero que sea no para calles, por ejemplo, porque ahí se necesita quizá un material más específico? ¿Se podría hacer? Totalmente, o sea, el hormigón que usamos en Chile tiene Ujú, unas características técnicas de alta resistencia. Es un hormigón H35, por ejemplo, que se usa para los muros estructurales, para las fundaciones. Es ujú, completamente viable poder, por ejemplo, ahí en el centro de la fotografía se ve una máquina que sí, que tiene en el centro una trituración. sí, No es exactamente esa misma máquina, pero cuando ujú, nosotros ese material que estaba separado, cascotes de hormigón que está limpio, claro, ingresa a una máquina, se tritura y pasa lo que tú dices, Julio, que se transforma en una base estabilizada para hacer vereda. claro, Incluso en mm, España se está utilizando para hacer elementos prefabricados, para ujú, hacer algún muro menor. Obviamente a lo mejor no vamos a hacer un muro estructural del edificio o de alguna claro, casa, pero completamente útil para hacer un radier y un montón de mm, otras aplicaciones que debiéramos utilizar. Y lo que yo siempre digo es que cada metro cúbico de hormigón que nosotros recuperamos es un metro cúbico menos de piedra que sale del río, claro, ¿ya? Porque el hormigón es casi más de 50% piedra, sí, porque necesitamos la grava, la gravilla. claro, Entonces, esa gravilla viene directa del río, es un material virgen. Entonces, mm, necesitamos utilizar estos materiales para no seguir devastando el río Aconcagua, que ya ni les cuento cómo está de sí. extracción de árido. Pero Ahora, eso es completamente claro, viable. y ahora el otro problema es con respecto a la sequía, o sea, quizás los caudales fluviales, ¿no es cierto? A lo mejor van a tener menos de ese material que es árido para poder utilizarlo, porque si no llueve, si no hay, ah, quizás los ríos no tienen afluencia, ¿no es cierto?, de agua, no se junta la gravilla, no se junta la arena. No, y también un poco el proceso, si ustedes conocen, han ido a alguna planta de áridos, el árido Ujú. también se lava, se usa mucha agua para lavar Mm, y sacar unas borras, entonces también estamos ahorrando mucha agua en el proceso productivo de extracción de la claro. sílice, del cemento, de la arena, de la grava, Mm, El entonces transporte para llevar oh, es un sí, montón de las beneficios. faenas, claro. Es claro, un montón de beneficios que lamentablemente no están considerados en los precios unitarios o en los presupuestos que nosotros manejamos. Entonces, claro. ahí es donde tenemos que buscar esta fórmula para que esto se haga como costumbre y que podamos encontrar en Mm, el mercado materias primas recicladas que vengan de mm, procesos de reutilización. Claro. Por sí, eso es tan importante, como yo les decía, el problema del mm, residuo es un problema de diseño, pero también de consumo. O sea, cuando mm, nosotros tenemos la elección, usted, en el cargo profesional que tienen la elección de elegir el material que se va a ocupar para una faena, es importante que mm, nosotros tengamos esos conocimientos de cuáles son los materiales que menos huellas, por ejemplo, tienen huella de agua, huella de carbono, ¿ya? ¿Cuáles son los materiales que tienen menos impacto? Para que así lo podamos mm, elegir, ¿ya? Y podamos, de cierta manera, ayudar a combatir este tema. Es importante, que son muchas aristas que hay que ir juntando y mm, son muchos los elementos. Y la única A manera mí, de hacerlo es colaborativamente, ¿ya? sí. Apoyándonos entre todos. A mí me pasa un poco con la madera. Cuando yo mm, empecé a ver estas montañas de madera, me da un poco de hasta tristeza o de pena, mm, porque no podía creer que vamos al sur de Chile, con el problema que hay con los mm, mapuches y con el tema con las grandes empresas que deforestan, cortamos un árbol, lo mm, convertimos en tabla o en cuartón o en tablón,
lo transportamos hasta Santiago, hasta Viña, lo utilizamos en la obra, lo cortamos y después lo botamos. O sea, estamos locos. ¿Cómo es posible de que estemos enterrando los mismos árboles que estamos sacando desde el sur de Chile? Entonces, un poco por ahí parte la conciencia del problema. Entonces, no es fácil resolverlo y por eso se habla mucho como de colaboración y de que tiene que estar la cadena productiva completa metida en esto. Entonces, por eso tienen que ser muchas más personas que seamos conscientes de los impactos que tiene el uso de los materiales. Así que es una buena forma como de ver también el problema, no solo con la madera, sino con el hormigón, con los ladrillos, todo tiene una trazabilidad y eso es súper importante. Así es. Dale. Lo último que nos queda tiene que ver con la normativa asociada a los RCD, ¿ya? Acá es importante destacar que la legislación y la reglamentación nacional en materia de residuos no tiene al 2019 apartado específico para RCD, ya que se encuentra atomizada y fragmentada a través de leyes dependientes de diferentes organismos públicos. Sin embargo, la gestión de RCD cuenta con una norma específica oficializada de carácter voluntario. La legislación ambiental regula a todos los generadores y gestores de residuos, cuya obligación es declarar a través de los sistemas de reporte habilitados en el sistema de ventanilla única, y cuya reportería se asocia al sistema RECSE. Ahí, Joaquín, y a mí nunca me ha tocado hacer un registro de ventanilla única, pero a ti te ha tocado hartas veces. Cuéntanos cómo es engorroso, es fácil. Sí, mira, la verdad es que yo creo que hoy en día estamos todos bien familiarizados con las aplicaciones, con los celulares, con las páginas web, el usuario, la contraseña. A veces es un poco como hay que adaptarse, pero la verdad es que cuando uno se mete, ve videos, asiste a capacitaciones, es bastante fácil poder hacer la declaración de los residuos. Ya nosotros hoy hacemos la declaración, yo personalmente hago las declaraciones, tengo que, por ejemplo, pedir las claves únicas de los dueños de la inmobiliaria, entonces ellos me tienen que dar su clave única, yo ingreso al sistema y yo hago las declaraciones como a nombre de ellos. ¿Ya? También hay un tema de confianza. ¿Y en qué caso se tienen que hacer esas declaraciones? La normativa nos dice que toda instalación industrial que genere sobre 12 toneladas de residuos al mes tiene que declarar residuos. Eso es lo que dice la normativa. No me acuerdo bien qué punto. Creo que la 20.980. Pero eso se hace al momento de que uno está sacando los permisos de obra, o sea, antes de, cuando se hace el estudio de impacto ambiental. No, se hace durante el tránsito de la faena, ¿ya? Lo que pasa es que también la construcción es una industria muy particular, porque nosotros construimos en 1 o 2 años y después nos vamos, se cierra y chao. Entonces, el sistema está pensado para industria establecida como de toda la vida, por así decirlo, pero la construcción se ha tenido que adaptar para hacer estas declaraciones. Y no todos los materiales se pueden declarar, porque la persona que recibe el residuo tiene que estar inscrita en el sistema, ¿ya? Entonces, esto es algo nuevo que empezó, yo creo que del año pasado empezó un poco más estricto. Aquí nadie nos fiscaliza, nadie va a venir a multarnos porque no hacemos las declaraciones, pero nosotros lo hacemos como por un tema de responsabilidad. Yo creo que hoy en día me atrevería a decir que menos del 5 o 10% de constructoras hacen la declaración de los residuos, ¿ya? Porque también el país no tiene la infraestructura hoy en día para que todos lo hagan como corresponde. Entonces, estamos creando este sistema, ¿ya? Ahí parece que está como la normativa que rige este tema, Cristiano, ¿no? Claro, tenemos la NSH, la 3562 del 2019, gestión de residuos de construcción y demolición, ya que es de origen nacional, plantea una guía, para ayudar a los equipos profesionales en terreno y gestionar su RCD de forma eficiente y responsable.
Tenemos la ley 20.920 del Ministerio de Medio Ambiente, que marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento del reciclaje. La ley 21.161 del 2019 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que modifica la ley 20.879 de 2015 para precisar las autorizaciones requeridas para transportar desechos, sanciona a través de una multa el transporte de desechos a vertederos clandestinos, y esta ley va dirigida para empresas generadoras, empresas transportistas y choferes. Tenemos el Decreto Supremo 01 del 2013 del Ministerio de Medio Ambiente, Registro de Emisión y Transferencia de Contaminantes, REX-C, que captura, recopila, sistematiza y conserva, analiza y difunde la información sobre emisiones, residuos y transferencia de contaminantes potencialmente dañinos para la salud y el medio ambiente que son emitidos al entorno, generados en actividades industriales o no industriales o transferidos para su valorización o eliminación. Después tenemos el Decreto Supremo 148 de 2003 del Ministerio de Salud, que es el Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos. Tenemos la Resolución Exenta 1139 de 2013 del Ministerio de Medio Ambiente, donde dicta reglas básicas para el mejor funcionamiento del REC-C, en especial los trámites de ingreso al sistema por parte de los establecimientos. En este contexto, en su artículo primero, establece que el ingreso a la ventanilla única del REC-C se realizará mediante un identificador del establecimiento o fuente, según corresponda, y su perspectiva contraseña, como lo que hablaba Joaquín. La resolución 5081 de 1993 del Ministerio de Salud establece sistema de declaración y seguimiento de desechos sólidos industriales. Y el decreto con fuerza de la ley 725 de 1968 del Ministerio de Salud es un código sanitario que rige todas las cuestiones relacionadas con el fomento, protección y recuperación de la salud de los habitantes de la República. Fija las condiciones de saneamiento y seguridad relativa a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basura y desperdicios. ¿Ya? Esto es principalmente. En todo esto, yo, bueno, va a estar, acá hay una ficha, va a estar, todas esas fichas yo las tengo, si ustedes quieren ver después, va a estar en este contenido de descarga, que este link se los tengo que enviar al WhatsApp antes que terminen. Pues le voy a hacer un clic para que se abra y se los voy a copiar ahora en el chat, ¿ya? Nada que ver. Voy a meter. Voy a dejar de compartir un poquito para poder copiarle el link. O lo puedes mandar por correo también. Sí, eso lo voy a copiar inmediatamente a ver si lo pueden abrir. Me interesa que si lo pueden abrir. Igual ahí aprovechar de comentarle el tema de la normativa como la parte práctica. Es súper importante hacer la declaración, porque con esa declaración el gobierno o el Ministerio del Medio Ambiente puede tener estadísticas, puede tener números, puede tener datos, puede tener fuentes de información confiable para hacer legislaciones a futuro. Porque en el fondo hoy día hay un problema muy grande de que no se sabe a ciencia cierta cuántos los residuos que genera la construcción, ¿ya? Hay una estimación, nosotros hemos hecho algunos cálculos, pero no es algo tan al hueso o tan al detalle. Entonces, por eso esta también... declaración no es obligatoria hacerla, las empresas no lo van a hacer porque es como un trámite más que tienen que hacer. Quizás si viniese dentro de, no sé, pues cuando tú vas a sacar el permiso de obra, no sé, pues cuando uno va a pedir permiso, no me acuerdo cómo se llama, el que es como para la instalación de faenas, que cuando ya están partiendo, Sí. incluir estas cosas ya, ahí se podrían recabar más datos, pero mientras no sea obligatorio, las empresas difícilmente van a querer hacerlo de forma voluntaria. La normativa dice que es obligatoria, lo que pasa es que nadie fiscaliza, ¿ya? Y como dices tú bien, Okay. no hay un mecanismo para obligarlos. Y ahí hay una experiencia en España, por ejemplo. En España, si no entregan el certificado de disposición final de residuos, no se les devuelve una garantía que la inmobiliaria tiene que dejar en el municipio. Eso lo habíamos visto el otro día. Entonces, ese tipo de cosas se está intentando implementar en Chile.
Ahora, muchas veces copiamos cosas de Europa y las intentamos implementar acá y a lo mejor no siempre funcionan, pero por ejemplo, si estuviera asociada a la recepción municipal del edificio, te aseguro que el inmobiliario o la constructora sería lo primero que se preocupa, porque si no, no te reciben el edificio y eso significa que no se puede hacer nada. Es lo que va a pasar. A mí ya, Joaquín, en la última declaración que tuve en un proyecto que hice en Valparaíso, ya me estaban pidiendo todos los certificados, todas las cosas antes no los pedían. Claro. Ahora te están exigiendo todos los certificados, todo eso. Le envié acá el chat para que puedan abrir, a ver si me dicen si Sí, lo pues, pudieron. a mí por lo menos me funciona. A mí me... Ya, ingresaron ahí está la presentación de la clase, más todos los archivos donde vienen las fichas, donde estaban todos esos estudios, que está la ruta de economía circular. Hay harta información ahí interesante que ustedes pueden descargar. Ya esto va a estar abierto, así que se lo pueden compartir también ese link a sus compañeros, ya, para que puedan ahí retomar esa información. Con eso último terminamos la clase, son las 5:57, así que fuimos bastante precisos con el horario. Yo la verdad que le agradezco, estuvo bastante entretenida por mi parte dar esta clase, no sé, espero que le haya parecido bien. Agradezco también a Joaquín que haya podido venir a un poco a apoyar y a contribuir con todo su contenido. Y me queda solamente decirles que lo esperamos la próxima semana, el próximo martes, si Dios quiere, para que podamos tener la segunda clase ya mucho más precisa en torno a la realidad, y ahí podamos discutir. Traigan sus dudas si tienen de cosas puntuales que les gustaría hacer, porque así nosotros los podemos ayudar. ¿Ya? Les voy a dejar el correo electrónico también, si quieres, Joaquín, también lo puedes dejar. Sí, eso iba a comentar, Cristian, no sé si va a haber alguna tarea para la casa o algo así. No le quiero tirar tarea por 18. Estamos 18. Sí. No, pero Hacenlo yo creo que importante que a lo mejor si es que tienen dudas, si es que quieren conversar algo en particular, que lo puedan escribir, mandar al correo para que nosotros, si es que hay que buscar algo de información adicional o tocar un tema en particular, lo podamos conversar. Ya como les decía al final, yo creo que el mayor valor está en esa conversación que se pueda generar, más que lo llenemos de fotos y presentaciones, sino que poder resolver las inquietudes que tienen en su día a día, así que esperemos que funcione bien la próxima semana. Claro. Y todos los vínculos que nosotros tenemos, ahí los podemos apoyar harto en eso, si necesitan conocer a alguna persona Aquí especialista. el Manu que está conectado, que no puede hablar por el Zoom, dice que él va a empezar reciclando todas las botellas del 18. Ah, mira que Que ya va a empezar a trabajar. van a ser muchas, me imagino que van a ser muchas. Las latas de cerveza también. Las de vidrio, las de plástico, eso es importante. Oye, Joaquín, yo trabajé un tiempo en Viconsa, hace hartos años, sí, pues, hace hartos años, mucho antes que tú. ¿En serio? Sí, Ah, sí. buenísimo. ¿En qué hora estuviste? En Rocas de Costa Brava. Ah, buenísimo. En Ahí Costa a lo mejor Brava. conociste a la Viviana Zúñiga o al Sebastián Muñoz. Sebastián parece que sí. Sebastián me suena, pero estuve poco tiempo, estuve como 8 meses, estuve como solamente en esa obra, no alcancé a conocer mucha gente de ahí. Ya, perfecto. Así que, bueno, ahí la próxima semana les contaremos bien sobre la implementación un poco del plan de gestión que hemos armado estos últimos años. Así que nada, pues feliz de contarles lo que hacemos para que poder contagiar eso al resto de las personas. Perfecto. Bueno, ya pues. Estimado curso, damos por Gracias. cerrado entonces esta clase, esta microclase. Nos vemos entonces el martes 23, me parece que día cae. 21. Martes 21, a la misma Claro. hora y en este mismo link de Zoom. Ya. ¿Ya? Ahí nos Ya, tomamos pues. un break. Eso. Así es. Ahí nos tomamos un break con Leandro Julita quería con un- break, no sé. Quería break, un- ya nos vamos a tomar un break con más grande en ese. Nos con un tiramos toda choripán, una cosa así de lo que sobre del 18. eso. Buenísimo. Ya pues. Ya, pues, Que Ya estén nos muy vemos bien. la próxima Jacqueline, semana. y a todos que Que tengan tengan buena bonitas tarde. fiestas. Cuídense harto. Gracias, Gracias. igualmente. Chao, Un abrazo. chao. 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 Chao, chao. La tengo que parar para